Sí. No, güey, ¿por qué? Bueno, sí, bueno. No, que retorna a la tertulia César Navarro, que nos acompañó en los primeros días, historiador radical, zapatista y agrarista, y Jorge Castañeda el Bueno, historiador también del Instituto Mora y experto en temas de Revolución Mexicana. Ayer dejamos sobre la mesa la pregunta de, bueno, ¿y qué rescatamos programáticamente de la Revolución Mexicana? Rescatamos de una manera emocional y no por eso menos importante, a mí me parece fundamental las figuras de Villa, el villismo, la división del norte, la comuna zapatista, los magonistas desde la cárcel y fuera de ella, pero programáticamente, ¿qué también incorporamos? Rescatar significa crear nuestro mundo de referencia. La izquierda sin un mundo de referencia no puede sobrevivir. Podemos vivir sin Volkswagen y sin carrito de súper. Yo soy la prueba viviente de ambas cosas. Pero no podemos vivir sin un panteón laico, ¿no? Donde cuando el Fondo Monetario Internacional te chinga todos los días, pues tienes una estampita de Pancho Villa, abres la cartera y dices, Pancho, chíngatelos, ¿no? Esta referencia emocional que nos ata al zapatismo, a las imágenes, también tiene una referencia programática. Y entonces la pregunta es, ¿qué rescatamos programáticamente? Ayer el debate se puso muy sabroso en torno a qué rescatamos de la Constitución de 17, desde los que decían que no hay nada que negar porque es la Constitución del compromiso, a los que de una manera más matizada decían, sí, es el compromiso violado por los sucesivos regímenes del PRI, por lo tanto de repente se vuelve la legalidad no existente, ¿no? Y en esa medida la Constitución, por blandengue que sea, se vuelve subversiva, ¿sí? Cuando yo te preguntaba, ¿qué patrón en este país cumple la Ley Federal del Trabajo? Ninguno. ¿En qué oficina gubernamental se cumple la Ley Federal del Trabajo? Y cuidado cuando venga esta revisión, porque tendríamos que preguntarnos cómo está la Ley del Trabajo en el DF entre los trabajadores del Distrito Federal, ¿sí? Entonces la Constitución de repente adquiere un carácter subversivo, ¿no? En la medida en que no es la Constitución vigente, sino la Constitución formal, mientras que la vigente, como decía el otro día, es una que hay en el cajón del mono en los pinos, que dice capítulo 1, uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Capítulo 2, chingue su madre, se la Hidalgo, ¿no? Chingue su madre, que deje algo. Capítulo 3, pues nomás mando yo, y así para adelante. Tiene una serie de reglamentos no escritos que rigen la realidad política del país. Entonces la pregunta es, ¿qué rescatamos y cómo rescatamos? Belarmino abre el fuego. A todos los que participan en esta reunión, intervenciones de 3 minutos, pasamos el micrófono lo más rápido posible para que haya diálogo y no monólogos. Empieza Manuel, luego Belarmino. Yo rescataría muchas cosas. En primer lugar, el derecho a la rebelión de la gente ante la injusticia, ante la opresión. Creo que esa es una cuestión fundamental, que a 100 años de la Revolución Mexicana, estamos hablando de una revolución, tenemos que rescatar, revivir el derecho de la gente a rebelarse ante la injusticia. Tenemos que rescatar que debemos entender el progreso de otra manera, porque si algo puso la revolución en crisis fue esa idea decimonónica del progreso, y precisamente esa visión del progreso, de cómo se expanden las haciendas en el campo mexicano, es lo que hace que los pueblos se rebelen ante esta visión que se quiso imponer desde la visión científica, desde el porfirismo y desde este positivismo que imperó en el siglo XIX. Y creo que tenemos que rescatar lo que ayer se decía, el artículo 3º, la educación pública, la educación gratuita, la educación obligatoria que debe impartir el Estado, y que precisamente vimos esa contrarreforma en el gobierno de Carlos Salinas al artículo 3º constitucional. Tenemos que el Estado laico, sin lugar a dudas, que es
es fundamental, es un debate contemporáneo que estamos dando en contra de la Iglesia, y tenemos que rescatar el artículo 27 y todo lo que esto significa. Simplemente acabamos de dar una batalla por la defensa del petróleo hace algunos meses, y que estuvo fincada en gran medida en hacer valer y respetar el artículo 27 de la Constitución. Entonces creo que son elementos que hoy son vigentes y que son parte del rescate que debemos hacer de la Revolución Mexicana. Sí, ayer, bueno, yo soy no presentado belarmino, soy belarmino. Ayer decíamos, hablábamos también de qué es lo que de la revolución, los saldos de la revolución, pues, ¿no? Las consecuencias de la revolución hoy, ¿no? Y las necesidades de la revolución hoy, en fin. O sea, un balance de 100 años. Y la verdad es que estamos hablando de la revolución triunfante, ¿no? Que dejamos de lado en los 2 días pasados, o sea, quedamos todos de acuerdo en que había habido corrientes, por no hablar de 2 grandes movimientos revolucionarios, ¿no? Hay uno que sale triunfante y que ayer se discutía hasta cuándo hasta cuándo culmina su obra, si es con Cárdenas o es con Miguel Alemán. Bien, yo creo que el saldo, o sea, el resultado de esta revolución triunfante, no de la revolución en su corriente popular, que hay que reivindicar en los términos en los que hablan Manuel y Paco, es muy desafortunada. Es muy desafortunada en buena medida. Nos hereda un régimen autoritario, una cultura autoritaria, más que un régimen autoritario, una cultura autoritaria, una cultura de la corrupción, una cultura de corporativa, bueno, dentro del autoritarismo corporativo, nos haría una serie de vicios terribles que hoy, que bien decía Rosalvina Garavito, yo estoy de acuerdo con ella, que hoy en la cual está trepada el conjunto de la sociedad, y está trepadas lo mismo la derecha que la izquierda. Estas son herencias desafortunadas de la revolución triunfante. Se preguntaba ayer si hubo avances o no hubo avances en términos, y por ejemplo Paco Pérez Arce decía, bueno, es que no vamos a comparar los niveles, el promedio de vida en 1920 y hoy. Bueno, sí, pero no es un efecto de la Revolución Mexicana, es un efecto mundial, ¿no? Es un avance global, que es cierto que la revolución permite en México, la revolución triunfante permite en México asimilar mejor que otros países, pero el que pase la edad promedio de 35 a 70 años es un fenómeno que no tiene que ver, no es un fenómeno interno, ni es un fenómeno producto de la revolución, y así otros muchos. También se decía que si estábamos regresando, había un compañero que decía que había un regreso, que estamos regresando al porfiriato. Y entonces Paco Pérez le contestaba, eso es un exceso. Bueno, en términos, digamos, mesiánicos, o sea, de la visión de que la historia se repite, me parece que no es correcto. Pero en términos concretos sí. Me parece que si medimos hoy la concentración de la riqueza, creo que estamos incluso peor que antes de la revolución. La concentración de la riqueza es hoy brutal. El contraste social, habría que echar números. ¿Quién sabe si es peor hoy que entonces? Desde luego, por ejemplo, la pobreza en 1910 es una pobreza considerada bajo unos estándares
muy inferiores a los que se consideran hoy, ¿no? Sin embargo, tenemos 60 millones de pobres. Es decir, hay en términos, por ejemplo, en términos de los derechos laborales, ciertamente no es que haya un regreso, ¿no? Hay una involución así absoluta, pero en términos relativos sí la hay. La Ley Federal del Trabajo hoy, la Ley Federal del Trabajo hoy es algo que debemos votar inmediatamente a la goma, ¿no? Ya de una vez, o sea, se requiere la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero de ya, ¿no? Porque con la acumulación de reformas, ¿no? Y que se vienen ajustando a las nuevas políticas laborales, está resultando en jornadas de 12 horas en un sector predominante que es hoy el sector servicios, que ya no es el sector primario ni el sector secundario de la producción, sino que es el sector servicios, comercio y servicios en general, donde los trabajadores no tienen seguridad social, no tienen derechos, tienen salarios que andan por ahí de sueldos, son sueldos en su caso, por ahí de los 2,000 pesos, 2,000 y tantos pesos, no tienen antigüedad, en fin, en términos de la reforma agraria, ¿no? El campo se vació, y está además el campo tradicional hoy arrinconado. Habría que pensar entonces en términos reales si el campo hoy está en mejores condiciones que estaba en 1910. O sea, sí hay una relativa involución. Ahora, esta involución, ya termino rapidísimo. Lo único que quiero decir es que la tentación a la que yo me niego absolutamente es a la del regreso, es decir, a la de la nostalgia por el régimen culpable de toda esta madre. Porque finalmente esta gente esto es la conclusión de lo generado durante 80 años. Me niego a volver atrás al régimen autoritario, al régimen corporativo, a la antigua Ley Federal del Trabajo. Yo sí creo que debemos tener. En fin. Me toca. Como no está Paco Pérez Arce, voy a tener que defenderlo y tomar algunos de sus puntos de vista. Yo ayer les decía, abusados compañeros, hay un efecto particularmente mexicano, y de veras es particularmente mexicano. Hemos aportado a la historia el toque de Midas invertido. El toque de Midas invertido es todo lo que toca el Estado mexicano lo hace caca, ¿no? Y es un efecto distorsionador. Agarren cualquier ejemplo en la historia del México de los últimos 100 años y encontrarán, no sé, los teatros en el Seguro Social. El Seguro Social, en una inercia de la demagogia jilguerista, priista, se convierte en la gran espacio de asistencia, enormes locales, esa horrible imagen que promueve su presencia, y alguien en medio de esta locura decide que ya que tienen hospitales muy grandes, pues vamos a ponerle un teatro a cada hospital. Idea por demás sanísima, en un país que tenía poquísimos teatros fuera de los teatros en las 5 ciudades importantes. Bien, ¿cuál es el efecto distorsionador? El efecto distorsionador es que los teatros del Seguro Social funcionan bien durante 4, 5, 10, 20 años. Y de repente la moda pasó. ¿Y entonces en qué se van convirtiendo lentamente? En sillas destruidas, equipos de sonido que no funcionan, iluminación que no existe, y el siguiente paso es el natural. Los teatros del Seguro Social hoy se rentan para fiestas de 15 años, cumpleaños y bodas de la alta clase media provinciana y del Distrito Federal. Han desaparecido como infraestructura cultural, se los comió el efecto distorsionador. Y el efecto distorsionador es válido para todo. Cuando se construye Petróleos Mexicanos en medio de la euforia popular de un país que está cantando por haberle quitado a las empresas gringas y británicas y holandesas las compañías petroleras, y el nacimiento de Pemex, se produce un efecto distorsionador.
En el primer proceso y en la primera etapa, Pemex y sus ganancias son el dinamo cardenista. De ahí saca para para poder crear y ampliar el Politécnico, para poder desarrollar el país. Y se va convirtiendo en una cosa extraña que sigue proporcionándole fondos al Estado en una cuantía inmensa, pero que simultáneamente, ahí está el toque de Midas, crea una de las burocracias corruptas más potentes en la historia de la humanidad. Crea una caja chica de los presidentes mexicanos para usos discrecionales de campañas. Crea un sistema en el cual hay cientos de trabajadores que no trabajan, ineficiencia laboral, bajísima productividad, expulsión de los técnicos que se atreven a decir la verdad, como por ejemplo, ahí es mentira que hay una reserva petrolera para tu casa y para afuera. Crea un Instituto Mexicano del Petróleo que entra en la decadencia 10 años después de creado. O sea, todos los fenómenos asociados al impulso de lo que llamaríamos el centro derecha obregonista y su evolución, que es la evolución que va construyendo el PRI lentamente, viraje a la izquierda con Cárdenas, viraje a la ultraderecha con Miguel Alemán, todo está teñido del efecto distorsionador. Entonces hay que tratar de no confundir el efecto distorsionador con el principio. ¿Estamos en contra de los teatros del Seguro Social? Ni madres. Estamos en contra de la manera como los han destruido. Estamos en contra de los contratos colectivos, porque la patronal estaría feliz de echar para abajo la Ley Federal del Trabajo en términos de volver al contrato individual, que es una de sus máximas obsesiones y voluntades. ¿Quiere decir esto que la Ley Federal del Trabajo hoy es bandera? Pues coyunturalmente y en algunos momentos sí, y si no, vean a los trabajadores electricistas que, amparados en la legalidad de la Ley Federal del Trabajo no cumplida, han levantado una de las luchas más espectaculares que se han dado en este país en los últimos años. Entonces maticemos, porque si no matizamos tendemos a crear una visión de pues hay que arrasarlo todo, y ganas no faltan. Yo coincido con los compañeros, ganas no faltan de echarnos el grito de Genghis Khan, quemamos todo el pinche piso, les abrimos los pinches aviones para que se vayan a Boca Ratón o a las Islas Marías, a los que agarramos a las Marías, a los que no agarramos a Boca Ratón, y quemamos la tierra, porque este país de veras lo está pidiendo a gritos. Coincido con las visiones del nivel, del grado de destrucción de la nación, ¿no? Pero, compañeros, maticemos, porque necesitamos una izquierda capaz de plantear no solo la toma del poder, sino la reconstrucción nacional en el más amplio de los sentidos de la idea reconstrucción nacional. Hoy en el norte del país no hay que componerlo, hay que rehacerlo. Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, hay que rehacer esos estados. Están en un nivel de destrucción como nunca se había conocido. No, anótalo si quieres. Un poco retomando lo que planteaba, el cuestionamiento que hacía Taibo, de qué rescatamos y qué no vale la pena rescatar. Yo diría que para no entrar en un debate que a lo mejor nos hace perder mucho el tiempo, una cosa es el régimen de la Revolución Mexicana, lo que se llamó el régimen de la Revolución Mexicana, y otra cosa es la Revolución Mexicana. Y el régimen de la Revolución Mexicana, efectivamente, tiene una combinación progresiva hasta los años 40 y después tiene un proceso de degradación. Pero en nombre de la Revolución Mexicana destruyó todo, o casi todo, lo que había sido efecto de la Revolución Mexicana. Entonces nadie queremos regresar al régimen del PRI, ni a ese régimen autoritario, no. Lo que queremos es rescatar el sentido de los principios que dieron como resultado de la Revolución Mexicana a una serie de cuestiones fundamentales para el pueblo de México. Casi todas son vulneradas. El derecho a la insurrección, Oropesa, y ahí poco coincidimos, pero el derecho a la insurrección no nos lo dio la Constitución del 17, nos la dio la propia existencia y la independencia, y la guerra de reforma, la revolución de reforma, en fin. Y seguimos teniendo el derecho a la insurrección por la vía que sea, pero creo que cuando menos la Constitución 17 señala ese derecho de manera explícita. Ahora, creo que lo fundamental que dio la Constitución como expresión de la revolución fue la existencia de derechos sociales. Previamente, en el 17 solamente existen derechos de tipo individual, típico de las constituciones burguesas, liberales, el derecho de propiedad, el derecho de expresión y otros que muy importantes. Pero lo que nos conquistamos
fue el derecho a organizarnos colectivamente y a poseer derechos sociales. Ya hablo de los campesinos, de los trabajadores y en general de muchos otros sectores del pueblo de México. El sentido de la Constitución, yo digo que la Constitución hoy tiene más cirugías que el Bester Gordillo, igual de fallidas que las cirugías plásticas del Bester Gordillo. Hay una serie de estudios de juristas, especialistas, donde señalan que se han hecho cerca de 450 reformas al texto constitucional en todos estos tiempos. En nada se parece, en muchos sentidos, no se parece la Constitución de hoy a la Constitución del 17, sobre todo en los aspectos centrales. Los aspectos secundarios los dejan, porque no tienen ningún problema, y pueden seguir siendo como parte del discurso constitucional, pero los fundamentos de las reformas, de lo que fue lo nuevo en la Revolución Mexicana y aprobada la Constitución, en buena parte ha desaparecido. En la Constitución mexicana son tan demagogos los que han reformado la Constitución, y ahí sí coincido con Flores Magón cuando decía que los diputados son una cámara de eunucos, y así lo decía en la época del Porfiriato, porque han aceptado y han vulnerado el fundamento de las leyes. No, casi nos conceden en este país el derecho al amor y a la felicidad. No hay ningún problema en escribir la Constitución. Nos han concedido una serie de derechos secundarios, pero para no cumplirlos. El artículo tercero constitucional básicamente es un artículo que mantiene el discurso, pero en la práctica opera una forma cada vez más privatizada de la educación, una educación más excluyente y cada vez más no de tipo laico. Y tampoco la educación hoy fundamentalmente excluye a la mayor parte de los mexicanos. Y está el artículo tercero, ya reformado por Salinas. Entonces no es solamente un problema jurídico, es un problema de que las leyes operan en oposición a la vida real. Entonces, pero hay que rescatar muchas cosas del artículo tercero. En donde las cosas se han sido muy graves es en relación con el artículo 27 constitucional. La tierra ya jurídicamente se concretó el proceso de privatización y responde a una estrategia muy clara de neoliberalismo. Hay que expropiar para despoblar, y el campo mexicano está despoblado, y el campo mexicano no produce, compañeros, ni siquiera lo que históricamente son nuestros alimentos. No producimos maíz, no producimos suficiente arroz, no producimos frijol, no producimos leche, no producimos nada, porque fue destruida la propiedad social del ejido y de las comunidades. Por cierto, en ninguno de los programas alternativos de gobierno que yo conozco, ya hablo de la izquierda, sobre todo electoral, tienen una postura clara frente a eso. No mencionan el problema de la reforma del artículo 27 constitucional, que prácticamente fundamentó la destrucción del ejido y la comunidad. Hay que recuperarlo, pero no para quedarnos en el texto de 1917. Hoy hay los problemas del territorio, de sustentar la vida y la preservación del agua, de las especies y en particular del ser humano. Y muchas otras cosas. A partir de qué nos sirve una empresa nacionalizada como Pemex. Sirve efectivamente para sustentar el 40% del gasto público, pero Pemex no es de los mexicanos de hace mucho tiempo. Desde la época de Miguel Alemán, las empresas nacionalizadas fueron las nodrizas que amamantaron a los grandes monopolios privados, nacionales y extranjeros. Y el fondo de la corrupción, pues es el sentido. Una empresa nacionalizada, por ser nacionalizada, no cumple el objetivo que fue planteado. Y Pemex hace muchos años que dejó de ser un patrimonio del pueblo para ser simplemente un órgano de financiamiento del gasto público, pero con un sentido diferente. Y así podríamos hablar de muchas otras cuestiones. Tenemos que recuperar el sentido de la Revolución Mexicana, lo que se plasmó en su texto original, haciendo muchas reformas, pero también adecuándola a las nuevas problemáticas y a las nuevas aspiraciones del pueblo de México. Eso es lo que hay que rescatar, no para rescatar al PRI, no para rescatar la corrupción de los sindicatos. Y en la Ley Federal del Trabajo, y ahí ojalá que nos entendamos, la Constitución planteó, y ese era el espíritu del constituyente, que no tendría que haber ningún obstáculo para la existencia de los sindicatos, y que el derecho de los trabajadores para organizarse era libre. Por supuesto que yo no quiero volver al trabajo individual y flexible, pero tendríamos que volver al texto original para que cualquier grupo de trabajadores se organice y sea reconocido. Y en el texto original no existía la toma de nota, y el derecho de huelga se ejercía libremente sin la mediación de las autoridades del trabajo. A eso queremos que regresar. Por eso el sindicalismo en este país, la estructura sindical, no los trabajadores,
se han convertido en el centro de la presión y del control de los trabajadores mexicanos. A eso es lo que tendríamos que realizar, para tener libertad cívica, repoblar el campo y recuperar la tierra que ha sido expropiada. Eso recupero yo junto con la educación de la revolución. Muy bien. Yo en lo particular quiero rescatar o quiero destacar el asunto de cómo el pueblo ha visto este asunto de la revolución y desde luego de la independencia. Cuando vamos en una marcha y escuchamos las consignas de que si Zapata viviera con nosotros estuviera, o Zapata vive, la lucha sigue, bueno, ahí hay un referente muy importante de la gente. Y efectivamente me parece que son dos planos diferentes el hablar de cuáles eran los principios de la Revolución Mexicana, o sea, por qué surgió la Revolución Mexicana y después esta cómo es apropiada por algunos grupos de poder y hacia dónde la conducen. Y me parece que ahora tenemos esta parte fundamental en que tenemos que rescatar sus principios, tenemos que ver a la revolución como un acto reivindicativo, la capacidad de rebelión y de organización de la gente. Me parece que eso es una parte que no podemos desechar y que más bien tenemos que recuperar, porque la gente que ha estado en el poder, esta clase política que desde 1915 hacia adelante y que ahora con la ultraderecha en el poder, pues nos han querido quitar precisamente esas banderas, le han querido dar otro sentido. Me sorprende muchísimo ver que en la oficina de Calderón o en la oficina de Fox tengan ahí atrás una fotografía de Zapata y una fotografía de Villa, y al mismo tiempo por acá a un lado tengan una fotografía de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay varias situaciones. Esta gente nos ha querido robar esta identidad, pero me parece que esa es precisamente una de las tareas que tenemos que realizar nosotros, los ciudadanos, las organizaciones y desde luego los sindicatos. Esa es, me parece que una parte fundamental de esta situación que planteaba o preguntaba hace un momento Paco. Por el otro lado, desde luego que dentro de los puntos programáticos que nosotros tenemos que defender a capa y espada es el asunto de la educación. Precisamente porque ahí estamos involucrados, hoy nos damos cuenta del desastre que representa o que es la educación en este país, llevada hacia niveles verdaderamente excesivos en términos de los mandatos que hacen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y cómo la están queriendo llevar. Para que ustedes tengan una idea, aquí en el Distrito Federal a los niños les están aplicando 4 preenlaces y un enlace, y los niños pues terminan así como que desesperados. Me faltó decirles, aparte de estos 4 preenlaces y este enlace que son pruebas estandarizadas, ojo, solamente miden conocimientos entre comillas en estricto sentido, no valora, no hay valoración de actitudes, conductas, etcétera, etcétera. Y entonces, aparte de estos 5 que les estoy mencionando, los niños tienen que resolver el que aplica el maestro bimestralmente. Si ustedes contabilizan, estamos hablando de alrededor de unas 10 o 12 pruebas que se les aplica a los niños bajo una presión terrible. Pero a esto está llevando este gobierno el campo de la educación. Y entonces cuando decimos hay que reivindicar el artículo 3º, pues claro que hay que reivindicarlo, o sea, hay que rescatarlo como esta parte programática que hoy tenemos que recuperar, decía yo. Además, esta parte de la educación, pues bueno, las cuestiones estas, el ámbito de la privatización, ¿hacia dónde va? Un maestro preguntaba, ¿quiere decir esto que todas las escuelas del Distrito Federal se van a privatizar, que la iniciativa privada las va a comprar? Pues no, porque no son rentables como tal. Están sí avanzando en la privatización. Hay una parte, yo quiero comentarles que la educación privada ha pasado a niveles bastante fuertes de hace 20 años hacia la fecha. Bastante se ha avanzado ahí y estamos hablando que con respecto a la educación pública, bueno, la educación privada tiene ahora el control de algo así como el 40% de las escuelas. La privatización también se está dando en el asunto de los contenidos, de qué se enseña en las escuelas.
Ese es el asunto. ¿Qué se está enseñando en las escuelas? Hoy los maestros solamente trabajan o orientados, digamos, por estas reformas en torno a que se obtienen buenos puntajes para que se promuevan según los mecanismos que han implementado como carrera magisterial para que el maestro crezca. Entonces, este asunto programático de la revolución, claro que tenemos que verlo. En conclusión, yo digo, tenemos que rescatar los principios, repito, ese acto reivindicativo que la gente, que el pueblo tuvo para rebelarse y para organizarse. Este asunto hay que rescatarlo, y si hay que celebrarlo, yo digo, o sea, nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva. El asunto no es si celebramos o no celebramos, sino cómo se celebra o por qué o para qué se celebra. Y desde esta perspectiva nosotros tendríamos que apropiarnos de esta parte, arrancársela, porque ellos durante todos estos años quisieron eso, quitárnosla precisamente a cualquier precio y hacernos ver que ellos son los representantes. Entonces, y la educación es otro planteamiento de reivindicación, más bien de punto programático, aparte desde luego los que ya habían mencionado aquí Manuel y los compañeros. Bueno, siguiendo bajo la óptica de qué se puede rescatar y tal vez uniendo algunas cosas de los que han dicho los demás compañeros, yo iría un poquito diferente, pero creo que sí puedo enlazarlo. ¿Y cuál es esto un poquito diferente? Yo me iría por qué hay que rescatar. Hay que rescatar la memoria, como lo dijo Paco, pero también en cierta perspectiva diferente. La Revolución Mexicana no fue un fenómeno social exclusivamente mexicano. Recuerden aquella frase que es a veces muy trillada: la primera revolución del siglo XX, triunfante del siglo XX, ¿sí? Y de ahí en adelante otro montón de consignas, frases y análisis que llevan a posiciones encontradas, como aquellas que dicen que las cosas que se hicieron en México a lo largo del siglo XX, a lo mejor no hubiera sido necesario que se hiciera una revolución, porque en Argentina, en Brasil o en Chile también avanzaron en cierta industrialización y en ciertos logros sociales. Estamos hablando más de América Latina, pero no, la Revolución Mexicana ayudó en el plano internacional a esa dinámica que en el siglo XX se coronó con múltiples otras revoluciones, al grado, recordemos, que cuando se le preguntó a Zapata, bueno, se le comentaba a Zapata que había una revolución del otro lado del mundo, en Rusia, y decía, ellos quieren hacer algo como nosotros, ¿sí? Y estamos hablando de hace casi 100 años, ¿sí? Ahora las comunicaciones y muchas otras cosas nos están enseñando que estas cosas que tenemos que reivindicar, como una educación pública, un Estado laico, los derechos de los trabajadores, están patentes día a día en todo el mundo. ¿Qué está pasando en España, en Francia, en todos los países? ¿Qué pasó con los mineros chilenos, con los mineros de Basta de Conchos? Es algo tan simultáneo que no es nuevo. Ahora, con la aceleración de las comunicaciones, nos estamos dando cuenta que son las cosas casi instantáneas y simultáneas, pero viene de hace más de 100 años. Ahora, pareciera ser que volvemos al porfiriato, pues también pareciera ser que hubo porfiriato hace 100 años en todo el mundo, pero ahora es más diferente. Ahora tenemos una experiencia de 100 años, un conocimiento, estas reflexiones que están haciendo los compañeros, y como quien dice, hay que recorrer el mismo camino más rápido y dar más pasos adelante. ¿Qué quiere significar? En el término concreto, y con esto termino esta primera intervención, de que lo que nos enseña el rescate de la memoria es que la organización del pueblo, de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores fueron los que hicieron la revolución, trabajadores campesinos, obreros, de diferentes oficios, diferentes cosas, no necesitaron leyes de primera instancia para organizarse. El organizarse de la manera más simple y primaria, y de ahí a avanzar a otras cosas, es el tan solo platicar con los familiares, platicar con el compañero de trabajo, expresar y recordar, tener esa memoria de esas consignas. Como decía Paco, hay que sacar la foto de Villa y recordarlo, porque eso da el espíritu de que se organizó Villa con su experiencia, se organizó Zapata con la experiencia de sus compañeros, y de ahí implantaron diferentes formas de avanzar y de declarar reivindicaciones y posteriormente, claro,
pues la lucha armada. A lo mejor pasa eso en los años venideros, a lo mejor no, pero el derecho a organizarse empieza desde platicando en la casa, platicando en el centro de trabajo con nuestros vecinos. ¿Cuántos de aquí vamos a ir saliendo de aquí y platicar con el de afuera? ¿Cuántos millones de gentes están ahorita en el metro, en los camiones, en todos los demás lados? Y tienen que conocer y recordar, tener esta memoria y avanzar más allá de lo que avanzamos en estos 100 años. No, cómo no, llevamos semanas, los que aquí estamos llevamos meses en el debate, años en este debate. Los priistas se están relamiendo los bigotes porque creen que van a regresar al poder, a la presidencia de la República, y creen también que van a reconstruir lo que se llamó el régimen de la Revolución Mexicana. Hay una convicción absoluta, las peregrinaciones para ver al del copete son una cosa diaria, los besamanos, están convencidos de que ellos van a ganar las elecciones. Me parece que es muy temprano para que se sientan tan seguros. Todavía, a como están sucediendo las cosas en el país, va a pasar mucha agua debajo de los puentes. Pero lo fundamental es que si el PRI regresara a la presidencia de la República, se va a encontrar los escombros de lo que ya dejó en ruinas. Los panistas se han encargado de demoler hasta la última piedra del edificio que usufructuaron los priistas. La educación pública es un perfecto desastre. Las instituciones de seguridad social se declaran en quiebra. La embestida contra el sindicalismo es rotunda, pese a que el Estado mexicano, el Estado de la Revolución, siempre quiso mostrarse por encima de las clases. Hoy, sin ningún recato, el secretario del Trabajo amenaza a los trabajadores de Mexicana de Aviación de que o aceptan la oferta de los empresarios que él protege o se van a ir todos a la calle. Felipe Calderón de un plumazo deja sin comida, sin ingresos a más de 40,000 familias de electricistas. Entonces, ¿qué van a recoger los priistas cuando regresen? Una economía deshecha, que no crea empleos, que ha crecido en promedio menos de 1% en el último cuarto de siglo. Eso es una herencia de los priistas. Los panistas se han encargado de acabar con todo, pero son los priistas los que nos dejaron ese panorama. Entonces, si regresan, van a regresar a recoger los tepalcates, porque no hay más. Y yo no creo que este pueblo tenga ganas de seguir soportando durante tanto tiempo esta situación. Dicen que los mexicanos somos un pueblo con mucho aguante, y yo creo que es verdad, pero es un pueblo que ha hecho grandes revoluciones. Es el único país de Latinoamérica donde la guerra de independencia adquirió el carácter de lucha de clases y de lucha de masas. No fueron ejércitos de línea los que se enfrentaron. Este es el único país que rechazó al que entonces era el ejército más poderoso del mundo, y los franceses se tuvieron que ir con el rabo entre las patas. Este pueblo, cuando el porfiriato cantaba sus éxitos, se le insurreccionó y puso al país de cabeza. Yo no creo que las cosas sean tan fáciles para ellos. No lo creyeron incluso los gobernantes de las primeras décadas. El hecho de que hoy todavía nos congratulemos de que el petróleo sea una empresa estatal y no privada, con todos los problemas que hay, con un sindicalismo corrupto, con un saqueo permanente, con las concesiones a particulares, el hecho es que la empresa petrolera sigue estando en manos del Estado, en manos de la nación, para ser más exactos. Y eso significa que en algún momento podremos reorientar esa empresa. No hay que entregarla a los particulares, o no hay que acabar de entregarla a los particulares. Hay que reorientarla en beneficio popular. Actualmente, en el ramo electricista, lo que se pretende es privatizar la red de fibra óptica y otros bienes. Pero el hecho es que hay una resistencia que no se esperaban de esos 40,000 trabajadores electricistas que siguen en las calles y siguen dando la pelea y están en Los Pinos ahorita. Y lo que muestran estas luchas, lo que muestra esta resistencia,
es que el pueblo mexicano no es un pueblo que se haya dado por vencido. Hay un combate largo por delante y yo creo que hay reservas en esta sociedad, en este pueblo, hay conocimientos, hay experiencias acumuladas, hay muchos sacrificios detrás y hay una gran responsabilidad para los que estemos vivos para llevar adelante ese movimiento. Gracias. Me gustaría, yo, Roberto, Belarmino y luego todos los que quieran, me gustaría explorar algo que ha sido uno de los hoyos negros en la recuperación de la historia, que es la contradicción entre las izquierdas socialistas y la Revolución Mexicana y el ala izquierda de la Revolución Mexicana. Las izquierdas socialistas tuvieron grandes dificultades para entender las alas izquierdas de la Revolución Mexicana. No eran educadas en el esquema proletario-leninista y luego en su evolución campesino-proletario maoísta y luego en la visión cubana de la guerrilla agraria. No veían la Revolución Mexicana con claridad. Veían con claridad la descomposición, cómo se había hecho pedazos, pero por eso no fueron capaces de encontrar en las raíces de algunos de los elementos del ala izquierda de la Revolución Mexicana los elementos socialistas que ahí estaban. Revisemos rápidamente ¿qué es la Comuna de Morelos? Sino una de las propuestas de comunismo agrario más potente que se ha lanzado a este planeta. Devolución de la tierra de las haciendas a las comunidades, pero controles colectivos, sin contradicción entre propiedad colectiva y propiedad privada. ¿Qué es sino comunismo de guerra al modelo de Buhari? La propuesta de Villa en Canutillo, ¿sí? Estructurada totalmente con la idea de poder centralizado, estructura militar en un momento en que la nación está aislada y al mismo tiempo una forma de reparto de la riqueza absolutamente medida en términos socialistas. Ya no digamos la ley de expropiación del 13, la ley de expropiación del 13 de toda la oligarquía de Chihuahua, pues es un acto equivalente a cualquiera de las grandes expropiaciones de la Revolución Cubana. ¿Qué es sino socialismo libertario del más puro? Las propuestas magonistas. Los magonistas están proponiendo una y otra vez en un proceso evolutivo que va desde un liberalismo radical hasta convertirse en anarcoliberalismo o liberoanarquismo, difícil de definir, pero empiezan a plantear los problemas claves, que es debilitar el papel del Estado centralizado, socializar la economía, socializar los medios de producción. Están en un proyecto socialista, pero además incorporando un factor fundamental que es el federalismo, muy afín a la propuesta anarquista. Entonces tenemos que volver a traer las palabras y darle su sentido. Cuando hablamos de socialismo a la mexicana, pues no hablamos del modelo de Stalin, del aparato de un solo hombre que domina un comité central, que domina un partido, que domina un soviet, que domina una nación. No, estamos hablando de la Comuna de Morelos, estamos hablando del proyecto villista. O sea, tenemos que reconectar los planteamientos de lo socialista, lo comunista, lo anarquista con los planteamientos de la Revolución Mexicana, porque no tenemos que contarlo para hacer magia verbal e ideológica, sino porque están conectados. Y están conectados en la esencia de lo que debía ser el pensamiento socialista, comunista, anarquista. Privilegiar lo colectivo sobre lo individual, compañeros. Una sociedad sana privilegia lo colectivo sobre lo individual. Bueno, yo creo que de lo que hay que recuperar también hay que recuperar el presente y recuperar la capacidad de resistencia y autogestión del pueblo en todas sus grandes luchas, desde el 58, 68, 71, el sismo del 85, la gran lucha contra el fraude electoral de 88, de 2006 también. Creo que la capacidad de autogestión que elaboraron los zapatistas es otra de las grandes alternativas
y que viene desde muy atrás, desde el zapatismo. Creo que la memoria histórica del pueblo mexicano no olvida, y como no olvida, siempre se está guardando las cosas. Yo vivo en un lugar donde pasan cada 12 de diciembre las peregrinaciones. Viene la peregrinación de Querétaro, 250,000 indígenas, campesinos, obreros. Pero no solamente traen a la Virgen de Guadalupe, también traen a Miguel Hidalgo. De veras, pónganse a verlos y ahí vienen. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué está pensando esta gente? Muchas veces me he mezclado porque ahí descansan en el acueducto, en la parte de acueducto, ahí descansan. Y entonces, preguntas, bueno, ¿de dónde vienen? No, de un pueblo de allá, de Querétaro, de la sierra. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? No, pues, dice, pero, pues bueno, las cosas no están bien, pero yo creo que solamente con una revolución se va a acabar. La gente piensa en eso porque no hay otra forma espontánea de dar alternativa. Ahí no están los partidos políticos, no están los grandes dirigentes marxistas o socialistas, no están los dirigentes sociales, no hay nada. Ahí es la forma espontánea de autogestión del pueblo. Y entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esto. Hay un pueblo vivo, que está, como diría, caliente de ver cómo cambian las cosas. Hay un fervor, una mística que lo acompaña, y que independientemente de quien los vaya a guiar o quien vaya a poder dirigirlos, estos de pronto son una cuestión de espontánea. Yo creo que se están guardando las cosas, se están acumulando. Hay un cúmulo de agravios en el país, por cada comunidad, por cada pueblo, por cada región. Hay un gran movimiento de masas, yo creo de masas, porque es de millones de mexicanos que está esperando. En México siempre el detonante han sido los procesos electorales, y creo firmemente que el país no aguantará otro fraude electoral, y eso debemos advertírselos a aquellos, porque la verdad no es cuestión de nosotros, no es cuestión de los grandes dirigentes de los partidos, sino es el pueblo mismo. Hoy el pueblo no quiere ya llenarse de frustración, quiere una nueva revolución. Eso es. En este vínculo de presente y pasado, a mí me parece que hay en los últimos años, siguiendo a lo que dice Rico, ha habido 3 momentos que le advierten claramente al poder, a los poderes en México, que tan viva está la sociedad mexicana, la parte viva de la sociedad mexicana. Me parece que la APO, bueno, ya no hablé de 94, pero bueno, ni modo, obvio lo que sucedió en el levantamiento zapatista. El siguiente momento, bueno, y obvio, la insurrección electoral de 88, porque eso fue una insurrección electoral. Las más recientes las veo en la APO como la demostración a nivel regional de lo que podía suceder en el conjunto del país. Lo veo en el 2006 con verdaderamente, creo que el poder, que la derecha en México debería estar agradecida, ya hablo, no porque López Obrador haya traicionado nada, pero debería agradecerle el que no hubiera convocado a lo que la gente estaba dispuesta a hacer. Digo, porque era por sensato, ¿no? Entonces se le acusa de mucho, pero dice, perdón, el señor tenía a la mano la posibilidad de armar acá un San Quintín. Y el tercer momento que no fue, que me extrañó que no fuera aprovechado en esos términos, fue la apropiación en torno al ESME, ¿no? Es decir, el golpe al ESME. Me pareció que iba a ser una precipitación, no lo fue. Bueno, ahora, cuando
yo sigo negándome, en este vínculo presente-pasado, yo sigo negándome a reconocerle virtudes a la Constitución de 1917, excepto como concesión que se da al movimiento social. Y estoy pensando, desde el zapatismo y el villismo en el momento en el que se produce el Congreso Constituyente del 17. Han sido derrotados, están contra la pared, odian al Constituyente del 17. Lo decíamos ayer, ¿no? Es decir, el gran momento es la Convención de Aguascalientes. Ese es el momento en el que tiene el poder las corrientes, llamemos de izquierda, sociales, populares en el país. Viendo desde allí, viendo desde este momento, lo que sucede después es o derrota plena, o como en el caso de la Constitución, que es lo único, es concesión es concesión a un poder al que le tienen miedo, bajo la noción que luego se va a desarrollar, que va a imponer, sobre todo a partir de dos grandes figuras que son Obregón y Calles. Los dos son expertos en saber cómo tratar con las mayorías, en cómo ceder, conceder y cómo tenerlas a la mano. Es decir, son los grandes forjadores, aunque no les haya tocado, digamos, la fundación del PNR, ¿no? Bueno, Calles sí, pero no Obregón, que era el más truculento de todos, del régimen corporativo que vivimos. Miren, no se puede reivindicar. Había, por ejemplo, el artículo 27 constitucional. Las banderas del zapatismo son tierra y libertad. O sea, son dos banderas que van juntas. Y el artículo 123 lo que prefigura, si no lo hace en la letra, lo que tiene en mente ya, y queda claro en el comportamiento de Obregón desde que llega al poder, es establecer un régimen. ¿Cómo es el reparto de la tierra que se establece? Se crea la figura del ejido. Para poder acceder al ejido, hay que formar una liga de comunidad agraria en su tiempo. Es decir, se obliga al campesino a seguir un procedimiento en el cual se vuelve peticionario del Estado, y el Estado tiene el derecho de decirle. Y entonces al campesino se le establece la siguiente condición. Primero, solo para 40 familias. Segundo, te lo damos en primera instancia. Te los damos localmente en primera instancia. De aquí a que te lo demos plenamente, tienes que esperarte a la segunda instancia. Y bueno, podemos comprobar en miles de casos que la segunda instancia tardaba 30, 40 años y era un sistema de manipulación. Posiblemente el espíritu del 123, yo no lo creo, pero bueno, supongamos que el espíritu del 123 efectivamente era la reivindicación del pueblo trabajador. Lo que en los hechos sucede se está produciendo, no olvidemos, es que la desmemoria es increíble. Cuando esta ley se vota, cuando este artículo se aprueba, lleva 2 años el constitucionalismo de intentos de cooptar al movimiento obrero a través del mentiroso, del falso pacto de la Casa del Obrero Mundial, y la preparación ya del primer sindicato charro, pues, del primer sindicato corporativo, que es la CROM. O sea, tienen muy claro a dónde van los señores. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan después, y efectivamente, la Ley Federal del Trabajo, a pesar, bueno, lo dice un compañero que es muy acelerado, pero tiene razón, se fue a copiar de la Italia de Mussolini, tal cual. Y ahí están las pruebas, se fue a copiar. Hablo de la ley, hablo del tribunal, de los tribunales, hablo de la manera de legislar, pues, ¿no? ¿Por qué?
Porque otra vez, ¿qué es lo que se le hace? Se le hace lo mismo que al campesino. Hay un tribunal. En el resto del mundo esas cosas no existen, ¿eh? En los países europeos no hay tribunales laborales. Es decir, se impone al trabajador el que hay una autoridad por encima de él que va a determinar si sí o no te doy el registro, si sí o no tal. En fin, lo que quiero decir es que desde mi punto de vista hay que, para reivindicar cuál se debe estas corrientes populares de la revolución, hay que situarse antes de, y entonces retomar esas banderas y retomar al zapatismo, ¿no? Y retomar al magonismo y retomar al villismo en sus mejores fuentes. Y creo que esto es algo que debemos hacer de hoy en adelante. Yo creo que, nuevamente, un poco retomando el emplazamiento que nos hace Taibo, yo sí creo que nosotros debemos recuperar como parte de la lucha revolucionaria, por supuesto, el aporte de la izquierda mexicana a lo largo del siglo XX. La izquierda mexicana, de sus distintas vertientes, anarquistas, anarcosindicalistas, marxistas, comunistas, lombardistas y posteriormente las que aparecen en las décadas de los 60, todas estas corrientes fueron fundamentales no solamente en la lucha revolucionaria, sino en lo que pudo dar la revolución en las décadas posteriores. No hay que olvidar la contribución desde la izquierda anarquista, sindicalista en la propia revolución, pero sobre todo hacer factibles algunas de las cuestiones que quedaron plasmadas en la Revolución Mexicana fue fundamentalmente la lucha campesina, sindical, obrera, que impulsó a la izquierda, con el nacimiento del Partido Comunista, luego con el gran momento en cuando hubo una posibilidad de ascenso del movimiento obrero y se creó una organización de las dimensiones de la CTM, que aunque algunos lo ignoren, alguna vez fue decente y alguna vez fue un aporte fundamental. Y la CTM y la izquierda que dirige la CTM hizo posible en gran medida, junto con Cárdenas, la nacionalización del petróleo y la recuperación. Y luego las luchas cuando cancelan la reforma agraria, en la época del alemanismo, defender las empresas nacionalizadas, hacer posible la tierra y tomar la tierra, fueron las organizaciones dirigidas por la izquierda mexicana. Que eso es lo que tenemos que recuperar. Esta izquierda ha estado presente, con errores, con fallas, a veces oscilando entre un sectarismo absurdo y a veces en un oportunismo rampante. Pero lo que tendríamos que recuperar es la contribución, la ética y la lucha de esa izquierda, representada también por los movimientos juveniles de los años 60, representada por Genaro, por Lucio, por Arturo Gamis y por los maestros democráticos y gente como la... Ahí están las luchas fundamentales por la defensa del pensamiento, por la libertad democrática, por la consecución de derechos o la resistencia para preservar derechos. Esa es la contribución de la izquierda. Por eso creo que es parte de lo que tenemos que recuperar. Y ahí me atrevo a plantear algo que lo iba a plantear la otra ocasión. Hay que recuperar la contribución de 88, hay que recuperar la contribución de 2006 y proyectarla como parte de esa gran herencia que nos puede permitir ver hacia el futuro y que la izquierda siga contribuyendo como contribuyó. Yo soy muy respetuoso de los militantes de base del PRD. Son decenas de miles de gente que ha luchado en la calle, en las elecciones y todo lo demás. Por eso resulta un contrasentido cuando hablamos de la ética, que parte de lo que tendríamos que recuperar de la izquierda es su entrega, pero también su ética. Y esa ética en buena medida la ha perdido un sector de la izquierda. Y me van a disculpar, compañeros, pero la dirección actual del PRD ha convertido, la dirección, estoy hablando de dirección, que usando el concepto de nueva izquierda, pues resulta que representa a la izquierda más oportunista, más entreguista, que nada tiene que ver con estas luchas. Y perdónenme la metáfora y la grosería, voy a terminar, pero han convertido estos señores al PRD, a su estructura, a su registro, en un hotel de paso que lo alquilan a cualquier hijo de la testada. Creo que esa es parte de lo que tenemos que recuperar. Y eso permitirá
también que podamos, en esta recuperación de la lucha hacia la ética, ser más tolerantes, ser capaces de anteponer nuestras discrepancias para efectivamente toda la izquierda, no solamente la electoral, la social, la insurrecta, la que está en la lucha social, el movimiento, seamos capaces de construir un camino. No hay una sola izquierda, si tenemos que sumar los múltiples grupos de la izquierda que van mucho más allá de cualquier partido o de cualquier organización en lo particular. Muchas gracias. Creo que la asamblea coincide plenamente no solo en el grito de Zapata vive, la lucha sigue, sino también en el de mueran los chuchos, ¿no? Parece que hay unanimidad asambleística. Y bueno, habría que definir que muchas veces bajo el formato de la apariencia de izquierda, pues ha habido dirigentes de izquierda que bastante de derecha eran y fueron. Lo bueno de los movimientos sociales es que excluyen y al mismo tiempo suman. Quizá, y estamos terminando esta tercera tertulia, quizá uno de los dos intereses básicos, entonces me reservo el resumen hasta después de que intervengan Busaquio y Francisco. Bueno, quiero decir que el PRD tiene el registro que conquistó el Partido Comunista. No se lo estoy cobrando al PRD, por supuesto que no, pero quiero recordar que ese registro se consiguió con siglos de años de nuestros presos políticos. Es un registro que se consiguió con la tortura de muchos comunistas, con la cárcel, el exilio, la muerte de muchos compañeros. Ese registro es sagrado. Termino. Cuando nos preguntamos qué es lo que queda, cuando nos preguntamos qué queda de la Revolución Mexicana, yo me quiero remitir a un hecho muy conocido por todos. En pocos hogares mexicanos hay un retrato de Venustiano Carranza, o de Calles, o de Obregón, pero en casi todos está la efigie de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Un minuto. Sí, claro. Yo decía que era importante rescatar la visión que el pueblo tenía o tiene de la Revolución Mexicana y quien participó en aquel entonces. Lo que ahora yo creo que habría que preguntarse es que si las izquierdas, todas las izquierdas, hemos sido capaces de rescatar esa tradición, pero de proyectarla hacia el futuro. Porque a veces tenemos la impresión que somos incapaces de generar algunos consensos que nos permitirían enfrentar mejor a esta derecha. Obviamente, y no estoy hablando de estas pseudoizquierdas que yo coincido. Y también creo que la izquierda electoral, no solamente ella, pero sí fundamentalmente por el papel que ha jugado, tendría que realizar, junto con los movimientos sociales y las izquierdas sociales, una autocrítica y una evaluación de cuál ha sido nuestro papel hasta estos momentos. Porque creo que si no proyectamos, a veces, miren, parece que a veces la derecha es mucho más pragmática en términos de cómo definir cosas, y los de izquierda nos tardamos horas y horas en debatir qué tenemos que hacer, y parece que el asunto a veces resulta más sencillo que eso que complicamos. Entonces creo que dentro de esta parte, vuelvo a insistir, me parecería importante un análisis profundo de que sí, las izquierdas hemos sido plenamente capaces en recuperar esa tradición de lucha que la Revolución Mexicana dejó, ¿no? Habría que preguntarnos esa otra parte también. Claro, habría que decir, compañeros, miles de personas que han estado luchando a lo largo de muchos años, pero también entendemos hasta ahorita que no ha sido suficiente y que ese es el perfil que tendríamos que ver. ¿Cómo nos organizamos para hacerle frente a esta derecha que se está comiendo al país? Gracias, compañeros. Retomando lo que se acaba de comentar, creo que esa es la siguiente tertulia.
que vamos a organizar. Aquí hay una pluralidad muy amplia de todas estas izquierdas de las cuales he hablado y que tenemos que encontrar esos elementos comunes, que son muchos, para plantearnos lo que viene, el futuro. Aquí hay dirigentes sociales, dirigentes políticos, académicos, intelectuales, todos de izquierda, que tenemos esa perspectiva, esa preocupación. Y por eso vamos a organizar ese siguiente debate en diciembre para discutir el futuro. El discutir el pasado es reflexionar sobre el presente, pero proyectar el futuro, y eso es lo que viene. Por eso igual quiero aprovechar, antes de que Paco dé las conclusiones, de agradecerles que estemos participando en este evento, a la gente que esté aquí, que sea parte de esta discusión y que vamos a trabajar en esa perspectiva. Estamos convencidos que este método es muy fructífero para ir construyendo esa línea de izquierda que requiere urgentemente el país. Bien, llegamos al final de 3 días de tertulia, y las cosas han estado claras sobre la mesa. Recuperamos, en términos de memoria histórica, aquella revolución mexicana que perdimos, pero que no hemos acabado de perder porque sigue siendo nuestra. Recuperamos a Zapata, a Villa, al magonismo, a los movimientos sociales que trataron de transformar radicalmente el país. Pero debajo de esta discusión hemos recuperado algo igualmente importante. Por estas sillas han pasado 17 compañeros que cubren una amplia gama de lo que sería la izquierda de este país. Y hemos logrado discutir en términos de absoluta libertad, marcando discrepancias a veces, mostrando diferencias, metiendo piquetes de costilla de vez en cuando, pero en absoluta libertad y en absoluta fraternidad. Hemos demostrado algo que parecía imposible, porque ha sido imposible durante estos últimos años, que es: vamos a dialogar, vamos a buscar puntos de unidad, vamos a encontrar la manera de marchar juntos. No porque nosotros, hombres de izquierda, queramos marchar juntos, sino porque el pueblo de este país no puede agradecer la fragmentación, la debilidad de unas luchas que están quedando aisladas. Necesitamos coordinar. Queda también algo transparente sobre la mesa. Al margen de si nos gusta o no la lucha electoral, yo en lo particular creo que es importante. La lucha electoral es una función de la lucha social y no va por delante. Las carretas no caminan con los burros atrás, caminan con los burros adelante. La lucha electoral es una prolongación en determinadas coyunturas de la lucha social. ¿Y qué es lo que está por delante en cualquier visión de cualquier compañero honesto de izquierda? No la chamba, no el subirse al carro de la silla del diputado que se vuelve su propietaria, no. Lo que está por delante en la mentalidad de cualquier compañero honesto es: somos servidores del pueblo. Muchas gracias. En diciembre nos veremos de nuevo en una tertulia que se va a llamar "La izquierda unida jamás será vencida". No, ¿hacia dónde vamos juntos en la izquierda?